En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 23º, después de Pentecostés, y vemos el doble milagro del Evangelio de hoy tomado de San Mateo, como un archisinagogo, un príncipe de la sinagoga, aunque San Mateo no lo especifica, pero los otros dos sinópticos sí lo hacen, San Lucas y San Marcos, y sabemos incluso su nombre, que Mateo o San Mateo no lo pone. Entonces en los dos otros sinópticos, San Lucas y San Marcos, está más especificado el contexto de este pasaje que nos trae San Mateo. Y por eso hay discrepancias también, y a veces contradictorias. San Mateo nos dice que la niña está muerta, entonces viene a pedirle que la resucite prácticamente. Los otros dos dicen que se está como muriendo, y viene a pedir que la sane. ¿Y cómo se compagina eso? ¿Cómo se masca? ¿Por dónde le entra el agua al coco? ¿Cómo masca la iguana? Bueno, lo más lógico es que se estaba muriendo y vino a pedir. San Mateo, que no prolifera tanto en detalle, pues la da ya como medio muerta. Pero lo importante no es si se estaba moribunda, si se estaba muriendo o si estaba ya muerta, sino lo que importa es que fuera como fuese, la resucita. Esa es la sustancia y la esencia del hecho. Pues bien, pero digo esto porque hay que ver que a veces hay esas discrepancias entre los sinópticos, pero que no afectan a la sustancia del hecho. Y pues bien, entonces sabemos que es Jairo, y era un archisinagogo, y San Mateo solamente dice que era un príncipe, y no dice el nombre, pero bueno. Entonces es la segunda resurrección que nuestro Señor hace, la primera de la viuda de Naín y la tercera la de Lázaro, sin contar la de él propia en la Pascua. Pero bueno, entonces se acerca a este archisinagogo, príncipe de la sinagoga, afligido por su hija que se estaba muriendo, y entre tanto aparece una señora que tenía un flujo de sangre, una enfermedad bastante vergonzosa y difícil, la hemorroísa, que según la tradición fue la Verónica. Bien, y esta mujer que no osaba ni hablar, con solo tocar el vestido, pensaba que se podía curar. ¿Por qué ni hablar? Por la misma vergüenza, la cohibía de manifestar su enfermedad ante todo el público. ¿Qué le voy a decir? Yo tengo un flujo, una vergüenza. Entonces, se entiende por qué nada más se contentaba con tocarle siquiera la orla del vestido, y nuestro Señor reaccionó. ¿Por qué? Porque una virtud, como si Él no quisiera, salió de Él. Tocó y salió electricidad del cable que va a dar luz a la bombilla. Pues bueno, si vale de algo la semejanza. ¿Quién me ha tocado? Y vemos, tu fe te ha salvado. Porque esta mujer fue con esa fe de querer curarse si nuestro Señor quería.
Y una vez pasado esto, nuestro Señor se encamina. Y le dicen ya al príncipe que ya había muerto la hija. No hay nada que hacer. Los otros por eso dicen, no lo inoportunes, ya se murió. Entonces nuestro Señor dice, no está muerta, duerme. Y se rieron de él. Este está loco, está chiflado, está muerta, ya no hay nada que hacer. Pues no, duerme. La toca y la resucita. Y todos ahí sí quedaron pasmados y calladitos y chitos. Se le acabó la sonrisa y la risita y la burla. Y entonces vemos cómo nuestro Señor opera ese grandioso milagro en esta segunda resurrección que hace. La primera fue la de la viuda de Naín. Y así resucita a esta niña como dueño y Señor de la vida y de la muerte. Porque eso quiere decir Dominus, Señor. Es el Todopoderoso. Si bien ha habido en el Antiguo Testamento grandes profetas que resucitaban, pero ninguno en nombre propio, con la propia virtud y poder, sino como ministro. Por eso las resurrecciones que hizo nuestro Señor evidenciaban su divinidad, que queda ya claramente con su resurrección, que él había predicho. Entonces, ante la vida y la muerte, estamos en las manos de Dios, y por eso la importancia de la resurrección para probar la divinidad de nuestro Señor, que se resucitó a sí mismo. Por eso sería vano creer, como dice San Pablo, si él no hubiera resucitado y hubiera avalado las otras resurrecciones que hizo como resurrecciones hechas por mano propia y no como ministro de Dios, sino como Dios. Y de ahí la importancia de la fe en la divinidad de nuestro Señor. Y la verdadera conversión, y no la conversión a medias. Creemos en Dios, pero está allá arriba y yo aquí vivo mundanamente, como los que en la epístola de hoy vemos que San Pablo reniega de ellos. No seamos como esos. Y ven cómo se compagina una vez más la epístola y el Evangelio. Como esos que son enemigos de la cruz, que son terrenales, es el vientre. Y el vientre es todo, lo terrenal, las riquezas, el poder y la comida y toda la angurria de la vida presente. Porque no mira nada más que el horizonte terrenal. Y qué más terrenal que hablar del vientre, como los animales, que para lo único que viven es para eso, para comer, sin ningún horizonte trascendental. Y eso nos hace enemigos de la cruz, del sacrificio, de la abnegación. Porque el que tiene la trascendencia de la vida eterna, de la divinidad de Dios, no puede vivir como si todo su horizonte fuese esta tierra.
como si no tuviera un alma inmortal, que tiene un destino inmortal de gloria o de desdicha, de bienaventuranza o de desgracia eterna, que eso es el infierno. Entonces cambia la cosa. Y por eso no podemos, si tenemos fe, vivir como hombres puramente terrenales, aunque necesitamos de la tierra para sobrevivir, pero no, eso no es el fin de nuestra existencia, sino en la trascendencia de la divinidad, de la bienaventuranza eterna. Cambia la cosa. Y de ahí por eso que nos mundanizamos. Perdemos la trascendentalidad de la fe, de la religión. Igual. Ahí por eso tratar de no seguir la corriente y obrar en consecuencia. Y la epístola también nos dice que esperamos el cielo, y desde el cielo esperamos que venga el Salvador apocalíptico, una vez más, y lo voy a leer porque no me lo invento. Entonces, haciendo el reproche, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo, su fin es la perdición, su Dios el vientre, ponen su gloria precisamente en lo que les debería servir de confusión. Pongo mi gloria en ser presidente, en ser poderoso, en ser el mejor, en ser y en ser lo que sea. ¿Y a mí qué me importa? O en los títulos de nobleza, o me he visto de payaso de la orden de lo que sea. De nada sirve eso. Gustan solo de las cosas terrenas, mas nuestra morada está en los cielos. Bueno, no, la verdad que no sé cómo estoy predicando hoy, porque toda la semana he estado con una gripe terrible. Y como esta partecita no le gusta al diablo, pues aquí también da el coletazo. Entonces, mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de miseria. Pues bien, el que diga que esto no es apocalíptico, pues aquí lo tenemos una vez más. Entonces San Pablo nos hace ver que es en el cielo, y desde el cielo esperamos ardientemente la venida del Señor. O sea que más apocalíptico no puede ser. Y nos transformará. ¿Cuál es esa transformación? Y no he seguido leyendo porque ya recordarán. A cuerpo como el de Él. El día de la parusía, la primera resurrección y la transformación
de los que estén vivos y hayan sido elegidos para ser transformados y arrebatados junto con los que resucitan y ir al encuentro de nuestro Señor a las nubes, sin contar los viadores que quedan. Entonces, está clarísimo el gran problema apocalíptico, el gran error exegético, y que no voy a hablar de eso ahora porque, bueno, para no alargarme, pero ahí está, y está bien señalado. Entonces, que no hay que confundir con la segunda resurrección, porque si hablo de primera resurrección es porque hay una segunda, por lo menos. Entonces, ya vemos que no puedo confundir segunda resurrección con primera y no tener presente lo que pasará en la primera resurrección y en la transformación de los que, siendo elegidos sin morir, serán glorificados, beatificados, transformados. Amén de los que quedan viadores, y amén de los que quedan viadores malos. Entonces vemos cómo se abre ese gran paréntesis apocalíptico, del cual lamentablemente es un desastre la exégesis que se ha dado en la iglesia por los hombres de iglesia. Y eso sigue y perdurará. Y por eso esta crisis es apocalíptica. No tiene reversa, no es reversible. Porque es la última, la final, donde no hay solución humanamente hablando. La descompostura ya es total, es mortal. Y el único que puede resucitar aquí es a Dios, que puede resucitar esta hecatombe en la que los gentiles han llevado la iglesia discúlpenme, pero la flema no me la podía tragar. Llevaron la iglesia peor que la sinagoga, que llevaron a crucificar a nuestro Señor, y nosotros la estamos crucificando igual o peor a Cristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, por eso no tiene reversibilidades, no tiene compostura. Aquí ningún papa, electo o no electo, va a componer esa. Ni San Pío V, ni San Pío X, ni San Pedro, ni tu abuela. Porque esto ya no lo compone nadie, ni un verdadero y legítimo papa. Porque la iglesia no es solamente el papa.
Es toda la jerarquía que está podrida. A ver si entendemos la crisis. Entonces aquí sálvese cada uno como pueda. Con la fe en la tradición de la Iglesia Católica, de la sacrosanta tradición, con el cura que tenga al lado tradicionalista si es que lo tiene, y si no, con el rosario, con lo que la Iglesia siempre ha predicado. No hay más. Esto no se soluciona con la multiplicación de obispos imbéciles, porque hoy todos los obispos son unos imbéciles. No hay ninguno que dé cátedra en la verdad. Y yo que doy cátedra en la verdad por la gracia de Cristo, el día que me hagan obispo me vuelvo imbéciles como ellos. Así de claro. Entonces esto no tiene solución. Y es apocalíptico. Y por eso todas esas ideas. Claro que una iglesia acéfala no puede existir, pero es que la iglesia no está acéfala. La cabeza invisible de la iglesia es Cristo. El Papa es la cabeza visible. Pero si llega a defeccionar por la herejía, la apostasía o el cisma, la iglesia no sigue descabezada. Está descabezada en su estructura humana. Divina pero humana, porque en el cielo no hay papas. San Pedro en el cielo no es papa. Así de claro. Entonces, esa parte divino-humana de la jerarquía jurídica y eclesiástica de la iglesia, como es el papado, no existe en el cielo. Es una cuestión divino-humana temporal. Y se acabó. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los errores. Y no quería hablar de esto, pero ya que viene al caso, el bobito de José Ramón González, que se ordenó por Esquetino siendo él casado y lo que sea, bueno, ahora, para refutar con criterio la posibilidad de la elección de un papa místico, lo cual él rechaza, pero para justificar su conclavismo herético, porque la elección mística de un papa por San Pedro, lo que sea, no vale, porque es una elección jurídica. Y en la iglesia democrática, el clero de Roma, que son los cardenales, entonces, pero no vale ninguna elección mientras la usurpación esté ahí, porque esa condición tiene que ser zanjada para la elección de un supuesto verdadero pontífice. Entonces, por eso no se puede elegir mientras la cátedra de Pedro esté usurpada y por el estamento humano aceptado y reconocido, aunque falsamente,
elegir un papa por ahí, porque es lo del palmar de Troya. Nada más y nada menos. Entonces, de ahí que no queda más que apechugar. Cada uno se queda en su stand-by donde está y cómo está, y que esto tire hasta que Dios diga. Entonces queda claro para el que quiera entender. Entonces, me disculpan, pero ¿qué vamos a hacer? De todos modos, esto había que también, creo, que decirlo y aclararlo. Entonces, vemos cómo, mis estimados hermanos, la epístola nos pone en que no seamos terrenales, mundanos, terrestres, que nuestra gloria está en el cielo y que desde el cielo esperamos ardientemente la venida de Cristo Salvador, o sea, la parusía. Entonces, eso es lo que debemos de desear y de pedir y de rogar, aunque el día y la hora nadie lo sabe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.